Saludos amigos, puede parecer que lo que ocurrió a finales del siglo XV y principios del siglo XVI con el cambio en España de la dinastía de los Trastámara al imperio de los Habsburgo es una realidad remota, pero no son pocos los historiadores que apuntan a ese gozne como el trasfondo de algunos problemas importantes actuales en nuestro país. En aquel momento los reyes católicos, especialmente el rey Fernando, fueron los dinamizadores de la modernización del Estado español en ciernes, con más éxito, por cierto, que otras dinastías europeas que por aquel entonces desempeñaban parecido papel en Francia, Inglaterra o Portugal. Con una diferencia importante, esas dinastías francesas, inglesas o portuguesas continuaron durante bastante tiempo en el poder y a su vez fueron sustituidas tiempo después, simplificando, por otras dinastías nacionales. Mientras que en España la dinastía de los Reyes Católicos, Trastámara, fue sustituida por una monarquía imperial, la de los germánicos Habsburgo, cuya tradición y objetivos políticos eran bien distintos de los castellanos Trastámara. Y lo que estaba en marcha con los Reyes Católicos se trastocó por completo a la muerte del rey Fernando y su sucesión finalmente por su nieto, el Habsburgo emperador Carlos. En lugar de integración y protección económica y territorial, los recursos de Castilla se emplearon para financiar las tareas del imperio, por cierto, enormes. Hay historiadores que no comparten este punto de vista, pero lo que está claro es que hoy nadie discute que aquel fue un momento realmente crucial en la historia de España. De todo esto es de lo que se habla en un ensayo colectivo de gran altura que se acaba de publicar. Con su coordinador vamos a hablar en unos instantes. Antonio Miguel Bernal es un reconocido catedrático emérito de la Universidad de Sevilla, que hace 12 años, por ejemplo, recibió el Premio Nacional de Historia por un ensayo que significativamente tituló España, proyecto inacabado. Se acaba de publicar en Marcial Pons Editores un muy interesante ensayo colectivo en el que Bernal coordina el trabajo de una treintena larga de especialistas de primera fila que participaron el año pasado en un congreso internacional en la Universidad de Salamanca. El ensayo ahora publicado se titula Modernidad de España, Apertura Europea e Integración Atlántica. Antonio Miguel Bernal, muy buenos días. Muy buenos días. Este voluminoso ensayo colectivo se centra en el periodo en el que los estados europeos, que todavía de una manera muy borrosa se estaban formando desde la Baja Edad Media y empiezan ya a cuajar de alguna manera, es la época de finales del siglo XV y principios del siglo XVI. Por lo que se refiere a España, es el momento de los Reyes Católicos, en lo que terminarían siendo estados europeos principales, Francia, Inglaterra, Alemania o España. Es la monarquía, ¿no?, la que hace de punta de lanza de todo este proceso, todavía no hacia la configuración exactamente de naciones, pero desde luego ya sí hacia la creación de estados. Efectivamente fueron las dinastías nacionales, como se les llamó, ¿no? Y fue un proceso igual para toda Europa. España, igual que Francia o que Inglaterra o que Portugal, ¿no? Siguieron unos caminos muy similares en el proceso de la construcción del Estado moderno. España se adelantó por una vez, lo cual fue un poco sorprendente porque venía de unas circunstancias históricas diferentes por la presencia del Islam en la península ibérica, ¿no? Pero parece que en los últimos años del siglo XV y sobre todo en la etapa del XVI, bajo la dirección de Fernando, que fue verdaderamente el rey que intuye y que dirige el proceso, fue algo así afectando un poco el símil, como una especie de transición para la España, un país aislado, pequeño, un país relativamente pobre, con nula presencia europea. En cuestión de unos 30 años se abrió a Europa y se convirtió en un momento determinado en el árbitro de la política europea, pero al mismo tiempo ese país abrió nuevos horizontes hacia el mundo atlántico, ¿no? De pronto adquiere un protagonismo que eso no se puede negar. La historia la pueden manipular como le parezca, pero lo que no se puede negar es la vivacidad y la capacidad que tuvieron los españoles para hacer resurgir un ente estatal que luego se convierte en un Estado nacional, ¿no? Porque realmente la España que queda tras Fernando era una España más unida territorialmente, más amplia territorialmente, más moderna en lo político, muy fortalecida en lo económico y por otra parte un Estado
abierto a las relaciones internacionales, aupada al rango de primera potencia europea. Así entra usted en una cuestión realmente controvertida, religión y modernidad, sobre la cual es casi un cierto lugar común afirmar el lastre que supuso la religión para el desarrollo de esa España en ciernes y el supuesto protagonismo de la reforma protestante en la consecución de la modernidad frente al supuestamente conservador catolicismo. Usted rechaza esta visión y subraya el enorme peso que la religión tuvo en todos los países europeos que avanzaron hacia la creación de un Estado moderno. Y piense usted también en Estados Unidos. Piense usted que la religión es un elemento constitucional en los Estados Unidos, cosa que no se da ya en Europa. Efectivamente, el problema de España, quizás en este sentido, sean dos cuestiones. Una, fue el último país europeo que llevó a cabo ese proceso de expulsión de los judíos y la creación de la Inquisición. Por lo tanto, mientras que en otros campos España se puede decir que fue un adelantado en aspectos políticos, económicos, etcétera, en el fenómeno religioso, el arrastre que se traía de la Edad Media, de la época de las luchas contra el Islam, etcétera, ahí quedó un pozo relativamente fuerte. Pero si usted tiene en cuenta lo que fueron las guerras de religión en Europa, que se destrozan, Suecia, Alemania, Holanda, Francia, incluso dentro de Inglaterra. Bueno, es uno de los tópicos que cuesta mucho trabajo erradicar, ¿no? Y de inmediatamente poner el adjetivo de fanatismo religioso al caso español, cuando si uno estudia con detenimiento el fenómeno mismo del fanatismo religioso en Europa, los españoles fuimos aprendices. Quizás lo más importante es que reconocer un mayor equilibrio a la España de esa época significaría también, en cierto sentido, desmentir alguno de sus propios mitos nacionales, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Holanda. Sí, efectivamente, señala usted un caso que es paradigmático en la historia europea, y que probablemente fuera el error más importante de la historia política española de la segunda mitad del siglo XVI y principios del XVII, que es el fenómeno holandés. Como usted sabe, Holanda no fue un territorio español, sino que llega por ser una de las herencias que vienen de la familia de los Habsburgos, y que es la que rompe de alguna manera la tradición de la dinastía nacional que supusieron los trastámaras, que tanto en Cataluña y Aragón como en Castilla, al unirse, fueron las que cimentaron el origen de lo que hablamos, de lo que hoy es el Estado español y de lo que es España, ¿no? Y Holanda pues fue una de esas herencias y se mantuvo en un contexto a todo trance. Fueron 70 años aproximadamente de una guerra que le costó al país un dineral en todos los sentidos y no solo en el económico, y que no tuvo absolutamente ningún tipo de beneficio para nada para el gobierno, ni para el Estado, ni para los españoles. Situándonos de nuevo en el momento que se analiza en el ensayo que estamos comentando, esa encrucijada que se abre en España a partir de la muerte primero de la reina Isabel y luego del rey Fernando, con los que se extingue la dinastía castellana de los Trastámara para ser sustituidos por la dinastía imperial Habsburgo al frente ya no de un Estado, sino de eso, de un imperio. No fue poca cosa lo que ocurrió entonces, ¿no? Bueno, es fundamental. Piense usted que entonces los reinos, los estados, como ya se ha señalado, se giran en torno al papel de las dinastías, de las dinastías nacionales, que están jugando un papel innovador. Y en el caso de España, ese papel le cupo a los trastámaras, y fue una decisión básicamente de los trastámaras catalanes y aragoneses los que intentaron por todos los medios unirse al resto de los trastámaras de Castilla y de León. Es decir, que la iniciativa provino precisamente de Cataluña y de Aragón para integrarse
en la formación de un Estado de tipo nacional. Lamentablemente, esa unión de los trastámaras gobernando como Fernando él mismo y era reconocido en el Cortesano de Baltasar de Castiglione, en todos los libros, porque se convierte en la figura más importante como rey de España, la figura más importante de Europa. Ese tipo de monarquía tan alabada y de tan prósperos resultados terminó de una manera abrupta, porque no es que entrase otra dinastía, sino que se entró a formar parte del imperio, que es una unidad de tipo supranacional, donde no se constituye en Estado. Piense usted que Alemania no consigue el estatus de Estado nacional hasta muy avanzado el siglo XIX, ¿no? Hacia 1870. Exactamente, y eso indudablemente ha tenido consecuencias para España. Una de ellas, que los elementos integradores no terminaron de cuajar, de fraguar, y de ahí que en España de vez en cuando vivamos estos sobresaltos de ruptura que jalonan la historia española desde el siglo XVII prácticamente hasta hoy. De tal forma que es también una simpleza decir que hoy, ahora, en 2017, estamos de alguna forma intentando ajustar lo que no se terminó de ajustar por aquella época. Pues sí, es un poco lo que quise recoger en otro ensayo, España como proyecto inacabado. Por ¿no? el que recibió usted en 2006 el Premio Nacional de Historia. Sí, es cierto. En ese libro básicamente era esto, ¿no? Lo que se trataba de explicar, ¿no? Cómo esta modernidad de España, esa apertura europea y esa integración atlántica que España protagoniza en el 16 con un arranque brillantísimo, por circunstancias históricas, quizás también porque a la sociedad española le ha faltado la nervadura moral, ética, de asumir su propia historia. Esa es una frase que usted acaba de decir, que es exactamente así como está escrita en la introducción de este ensayo colectivo que estamos comentando. ¿Qué quiere decir exactamente que a la sociedad española le ha faltado nervadura ética para asumir su pasado? Y añade usted, por cierto, y mejorarlo quizá. Hombre, pues España es el único país que está en guerra con su propia historia y en consecuencia esa historia está continuamente expuesta como mercadería averiada para que se haga un uso indeseable en cualquier momento y por cualquiera, sin importar absolutamente nada. Se pueden permitir cosas que no ocurriría en Inglaterra o en Alemania o en Francia o en Italia mismo, ¿no? No se permitiría que cualquier persona desde una tribuna, desde una tertulia o desde cualquier sitio o desde el propio Parlamento se digan las cosas tan alegremente falsas y absurdas que se suelen expresar. Ya sé que es mucho preguntar y desde luego abusar de su amabilidad, pero ¿por qué es así? Pues yo creo que precisamente por este fenómeno de que la sociedad española no ha terminado por recorrer, asumir ese último tramo de lo que es una sociedad verdaderamente democrática. Hablamos mucho de la democracia y es verdad que se han hecho logros espectaculares en los últimos 30 años, pero la democracia conlleva, entre otras cosas también, primero conocer y en segundo lugar asumir realmente, tener la altura de mira que vaya más allá del particularismo, del ombliguismo e incluso de ciertas pulsaciones personalistas por encima de los intereses generales. España consigue en los momentos en que ha conseguido, como pasó a finales del 15, como señaló Maquiavelo, esas potencialidades ocultas del pueblo español cuando afloran, indudablemente hacen recuperar a España un puesto clave de modernidad en Europa. Por cierto, usted da mucha importancia y hace afirmaciones que a mí me parece que son muy interesantes. Por ejemplo, las consecuencias que tuvo en ese momento crucial a lo que supuso la conquista, el descubrimiento de América. Usted dice exactamente algo así, que es
América la que también ayuda a modernizar a España, a ese Estado en ese momento en ciernes. América fue la gran suerte de España, para esa modernidad a la que le hemos dedicado este volumen. Piense usted que la etapa de finales del XV y en las primeras décadas del XVI, la modernidad, eso está prácticamente protagonizado de alguna manera por la sociedad española, que lleva a cabo toda la tarea impresionante de enfrentarse a un universo nuevo. Y le digo más, probablemente España hizo lo mismo, ni más ni menos que lo que hubiera hecho cualquier otra nación de Europa, de haber sido el protagonista del descubrimiento. Es falso eso de denigrar a la actuación de España creyendo que los otros lo hubieran hecho de distinta manera. La prueba se vio cuando el resto de los países europeos colonizan la parte norte de América. No hay prácticamente diferencia ninguna. Quizás alguna, ¿no? Que la población indígena de América del Norte prácticamente desapareció. Bueno, eso sí. Bueno, y no solamente eso, sino el hecho de que la primera universidad americana se crea por España, precisamente en Lima, el respeto a las lenguas originarias, amerindias. No se olvide de que hay una cátedra de náhuatl, por ejemplo, ya en el siglo XVII está funcionando, que los textos españoles y de los autores tratan de preservar y de respetar todas esas lenguas amerindias, la cultura, etcétera. Fue un fenómeno nuevo. Por cierto, hablando de cultura, usted también dice otra cosa muy interesante, que el castellano, el español, es el principal haber cultural hispano en aquella época. Y dice también que es desde América, desde donde también se moderniza el propio español, que en aquel momento obviamente solamente era una lengua vernácula que no tenía ni mucho menos estatus nacional. Esa preeminencia que el castellano adquiere frente al latín primero y frente a las lenguas vernáculas después, fue precisamente por su calidad de lengua de conocimiento. La lengua castellana fue una lengua de la ciencia en el siglo XVI. Piense usted que todos los libros que se publicaban importantes en aquella época sobre astronomía, navegación, botánica, medicina, etcétera, tenían relaciones con América. Fue realmente América la que permitió, de alguna manera, innovar en todas estas ramas del saber. Y esos textos inmediatamente se difundieron por toda Europa. De ahí que el prestigio del castellano en la Europa de la primera mitad del siglo XVI fuera en buena parte, o yo diría que en parte muy, muy importante, como lengua de saber, de transmisión del conocimiento, de ciencia. Todo esto, referido a América, yo creo que se contiene un cierto misterio que probablemente en una breve respuesta, como queremos siempre los periodistas, es difícil de resolver. En América y desde América pasaron cosas realmente muy notables, pero aquello no tuvo realmente un correlato económico que cambiara la situación realmente en España. ¿Por qué? ¿Se lo gastó el emperador Carlos? La parte del Estado sí, es decir, en realidad fue una desgracia que se encontrase el oro y la plata en la abundancia que se encontró, y que coincidiera precisamente en la época en que en realidad el rey de España era el emperador de Europa, y todo ese dinero, de alguna manera el dinero político, se puso al servicio de esa idea imperial europea, que no era una idea de España, porque ya le digo, España no había formado parte del Sacro Imperio Germánico, y España había estado aislada en toda la época, en los 7 siglos de ocupación islámica, ¿no? Había estado aislada del resto de Europa. Se lo digo de otra forma, profesor Bernal, así como no hay duda sobre que los Tudor en Inglaterra, o los Valois en Francia, o los Avis en Portugal, o los Estuardo en Escocia, llevaron a cabo una modernización claramente defendiendo, protegiendo y volcándose en intereses que podríamos calificar, quizás con alguna simpleza, nacionales. ¿No fue el caso de lo que ocurrió aquí, en esa época? No dio tiempo. Don Claudio Sánchez Albornoz señaló lo que era el cortacircuitó
la historia española. Piense usted que hasta la muerte de Fernando se llevó una política similar a la que usted ha señalado para el resto de los países europeos. A partir de 1520 el panorama cambió por completo y España de alguna manera fue sacrificada a otros intereses extranacionales vinculados con el imperio, que era una estructura y una visión completamente ajena a la historia de este país. Antonio Miguel Bernal, lo que está claro es que usted sigue en plena forma, a pesar de su jubilación como catedrático de la Universidad de Sevilla hace ya algunos cursos. Enhorabuena por la publicación ahora de este ensayo colectivo realmente importante, publicado por la editorial Marcial Pons Editores, con el título Modernidad de España, Apertura Europea e Integración Atlántica. Lo dicho, muchísimas gracias por su tiempo. Muy buenos días, profesor Bernal. Muchas gracias a usted. Buenos días.